Fisiología del sistema endocrino, glucagón e incretinas. El glucagón es una hormona que fue descubierta a pocos años del descubrimiento de la insulina. Este glucagón es una hormona insular también de los islotes de Langerhans y se la consideraba como un factor hiperglucémico contaminante en los extractos pancreáticos por Kimball y Murlin. Ya hacia finales de 1950 fue secuenciado completamente y entre 1960 y 1969 se dilucidó su mecanismo de acción, sobre todo a través de un segundo mensajero, y eso llevó al descubrimiento del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y cómo actuó su función como segundo mensajero. Este descubrimiento marcó un hito, sobre todo en lo que es la fisiología médica, y valió un reconocimiento con un premio Nobel. El glucagón es el antagonista clásico de la insulina, es su imagen especular. Mientras que la insulina es la hormona de la abundancia, el glucagón es la hormona de la inanición. La insulina lo que hace es inhibir la gluconeogénesis, promueve la glucogenogénesis, inhibe la cetogénesis y también promueve la lipogénesis. En cambio, el glucagón lo que hace es promover la glucogenólisis, promover la gluconeogénesis. Es una hormona que promueve la cetogénesis y también la lipólisis. Biosíntesis y secreción del glucagón. Antes de hablar de la biosíntesis y secreción del glucagón, es importante repasar que la función endocrina del páncreas está dada por los islotes de Langerhans. Estos cúmulos de células se encuentran en el cuerpo, sobre todo, y en la cola del páncreas en forma más abundante. Estas células en su conjunto, estos islotes, nos representan más del 2% de toda la masa pancreática. El glucagón es secretado por las células alfa, que constituyen el 20% de las células del islote. Serían las segundas células en número, porque las células más numerosas del islote son las células beta. Estas células alfa en el humano no tienen una localización específica dentro del islote. El gen para el glucagón, o el gen que codifica la secuencia del glucagón, se encuentra en el cromosoma 2 y contiene la secuencia del pre-proglucagón, que tiene 180 aminoácidos, 20 de los cuales constituyen el péptido señal. Los 160 aminoácidos restantes constituyen la molécula de proglucagón. Este proglucagón se escinde en 4 péptidos. Uno de ellos es el glucagón. El proglucagón también puede sintetizarse en otras partes del cuerpo, sobre todo por ciertas células del tubo digestivo y también en el sistema nervioso central. Las células L, por ejemplo, del intestino delgado, producen también proglucagón, pero tienen un procesamiento diferente que va a depender de la enzima que escinde la molécula de proglucagón para formar glucagón u otras moléculas. Una de ellas es el GLP-1, que es una de las moléculas más importantes producidas por las células L del intestino delgado. En esta imagen del libro de Fisiología de los Sistemas Endocrino y Digestivo, Alexanderson, vemos representado esquemáticamente la molécula de proglucagón humano. Esta molécula de proglucagón humano puede ser procesada de dos maneras distintas, básicamente. Va a depender de qué enzima es la que contiene la célula, y esta enzima la va a escindir de formas diferentes. Tenemos la prohormona convertasa 1, la prohormona convertasa 2 y la prohormona convertasa 3. La prohormona convertasa 2 es la que se encuentra en las células alfa del páncreas, y por acción de la prohormona convertasa 2 es que se produce principalmente entonces el glucagón. Por supuesto, en la parte anterior se escinde un péptido, que es el péptido o el polipéptido relacionado con la glicentina, y luego un péptido grande. Pero de todos estos, el que tiene funcionalidad y el que tiene la acción hormonal es el glucagón. En cambio, las células L, que son células enteroendocrinas del intestino delgado, sobre todo que abundan a nivel del ilion terminal y el colon, también
que se encuentran en ciertas áreas del sistema nervioso central, contienen la proconvertasa 1, también la proconvertasa 3, que son más influentes en el sistema nervioso central. Esta prohormona convertasa 1 y prohormona convertasa 3 lo que hacen es escindir esta molécula de manera distinta y produce varios péptidos. Producen la glicentina, la oxintomodulina, el GLP-1, este sería un polipéptido intermedio, y el GLP-2. De todos estos péptidos, el que tiene mayor importancia biológica es el GLP-1, o solpéptido, sería el péptido relacionado con el glucagón de tipo 1. En esta imagen esquemática del libro de Borón repasamos lo mismo y comparando sobre todo las células alfa de los islotes con las células L del intestino, que son células enteroendocrinas. Vemos en primer lugar el esquema del proglucagón con su extremo amino y carboxi terminal y todas las secuencias constituyentes del proglucagón. En las células alfa, entonces, por la prohormona convertasa 2 se produce principalmente el glucagón. Y en las células L del intestino, por la acción de la prohormona convertasa 1, la escisión ocurre de manera distinta y tenemos acá la glicentina, y dentro de la glicentina está el fragmento que va a corresponder al glucagón, pero no va a ser el glucagón esto. Por supuesto, el principal producto de esta va a ser el GLP-1, el péptido o el polipéptido relacionado con el glucagón, y luego el IP2, que es un polipéptido intermedio, y luego el GLP-2. Esta imagen del libro de Lippincott es interesante siempre porque tenemos que tener en cuenta la regulación parácrina que ocurre dentro del islote y cómo la secreción de las diferentes células del islote se afectan entre sí. Entonces, esta regulación parácrina es posible sobre todo gracias a la vascularización del islote. Vemos acá que la sangre entra por el centro y se dirige hacia la orilla. Y este patrón de flujo de sangre posibilita que las hormonas segregadas regulen unas a otras dentro del propio islote. Entonces, este glucagón que procede del proglucagón por escisión por la prohormona convertasa 2 en las células alfa es un polipéptido grande con un peso molecular de 3.485 daltons y está compuesto por una cadena de 29 aminoácidos. Su secreción es pulsátil y en la sangre circula libre, no está unido otra vez a una proteína ya que es un polipéptido. Y tiene una vida, al no tener unión proteica, tiene una vida media corta, que varía alrededor de 5 minutos, como máximo puede llegar hasta 10 minutos de vida media. Su secreción es estimulada principalmente por la hipoglucemia, por los aminoácidos, sobre todo alanina y arginina, y sobre todo la ingesta rica en aminoácidos, el ejercicio intenso y el estímulo beta adrenérgico, entre otros que veremos a continuación. En este cuadro del libro de Constanzo vemos los factores que influyen en la secreción o que afectan la secreción de glucagón. En primer lugar vemos los factores estimuladores, el ayuno es uno de ellos, que es muy importante. El efecto máximo del ayuno, la secreción de glucagón, se ve aproximadamente al tercer día, un ayuno importante. La disminución de la concentración de glucosa o la hipoglicemia es otro factor importante. El aumento de la concentración de aminoácidos, especialmente son los aminoácidos esenciales, y de entre estos aminoácidos esenciales sobre todo la alanina y la arginina. La colecistoquinina es un factor estimulante importante también de la secreción de glucagón. Los agonistas beta adrenérgicos a través del simpático y la acetilcolina. Otro factor importante son las situaciones de estrés, sobre todo que generan un estrés físico importante, por ejemplo las quemaduras, cirugías, sepsis, un infarto agudo de miocardio, son factores que estimulan la secreción de glucagón y sobre todo el ejercicio intenso. Entre los factores inhibidores tenemos a la insulina, la somatostatina, el aumento de la concentración de ácidos grasos y de cetoácidos. La hiperglicemia es un factor importante, sobre todo a través del aumento de la secreción de la insulina, y la insulina es un inhibidor importante de la secreción de glucagón, si bien también se postula que la hiperglicemia en sí induciría o tendría un efecto directo sobre las células alfa. También el ácido gamma aminobutírico, sobre todo es secretado por las células beta,
que promueven la inhibición del glucagón. Las células beta secretan insulina, sobre todo. Esta insulina aumentaría los receptores para GABA en las células alfa, y como estas células beta también liberan GABA en pequeñas cantidades, el ácido gamma-aminobutírico por acción parácrina inhibe la secreción de glucagón, sobre todo activando canales de cloruro y produciendo una hiperpolarización de la membrana. También el SIM, que se le libera junto con la insulina, ejercería efectos inhibidores en la secreción de glucagón. Otras hormonas que influyen en la secreción de glucagón son, como por ejemplo, la leptina, que inhibe. La secretina también tiene efectos inhibidores en la secreción de glucagón. Secreción del glucagón. ¿Cómo se secreta el glucagón? Sabemos que se almacena en gránulos al ser una hormona peptídica y se liberan por exocitosis. Esa información precisa de los mecanismos exactos todavía hasta hoy día siguen investigando, pero existen hechos claros. Sabemos entonces que para que las vesículas se fusionen con la membrana y ocurra la exocitosis del glucagón, necesitamos que aumente la concentración de calcio intracelular, y para que aumente la concentración de calcio intracelular necesitamos que la membrana sobre todo se despolarice. Su liberación es dependiente de la modulación de los canales de potasio, que son sensibles o dependientes del ATP. Estos son similares a los que presenta la célula beta, aunque pueden responder de manera distinta. Un ejemplo, por ejemplo, la insulina, ¿cómo inhibe la secreción de glucagón? Las células alfa poseen receptores para la insulina. ¿Y qué pasa? En respuesta de la unión de la insulina a su receptor en las células alfa, esta hormona activa una vía de señalización del fosfatidilinositol 3 quinasa, modulando estos canales de potasio que son sensibles al ATP e induciendo la hiperpolarización de la membrana, por supuesto, e inhibiendo la secreción del glucagón. Además, la insulina normalmente promueve la translocación en la membrana de las células alfa de los receptores para GABA, y estas células beta liberan pequeñas cantidades de GABA que también van a producir una inhibición de la secreción del glucagón. El descenso, por ejemplo, de la glicemia va a inducir, por otro lado, la apertura de canales de sodio activados por voltaje y de calcio activados por voltaje, lo que va a provocar la entrada de calcio, y eso va a generar la exocitosis de las vesículas. En este gráfico vemos uno de los modelos propuestos para la inhibición de la liberación de glucagón. Vemos así que el aumento de la glucosa, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, el aumento de la insulina la insulina, la somatostatina, sobre todo, bloqueo beta-adrenérgico, producen el aumento de la relación ATP-ADP. Eso va a disminuir la actividad de la adenilato ciclasa, que disminuye la cantidad de AMP cíclico. Esto va a disminuir la actividad de la proteína quinasa A, y esto va a generar el cierre de canales de calcio, una disminución de las concentraciones de calcio intracitosólicas y, por supuesto, una disminución de la liberación de glucagón. En este gráfico, que es bastante importante e interesante, vemos cómo actúa la insulina para inhibir la secreción de glucagón. La insulina, al unirse a su receptor por vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, va a producir o va a inducir la apertura de los canales de potasio sensibles al ATP, y eso va a generar una hiperpolarización de la membrana. Además de eso, la insulina va a producir un aumento de los receptores para GABA en la membrana. La unión de GABA a su receptor lo que va a generar es un aumento de la permeabilidad al cloruro. Este aumento de la permeabilidad al cloruro, por supuesto, que va a contribuir a una mayor hiperpolarización de la membrana de las células alfa. También el SIM, que se libera junto con la insulina, contribuyen a reforzar estos efectos inhibitorios sobre la célula alfa para liberar el glucagón. Repasando la regulación de la secreción de glucagón, tanto por nutrientes, hormonas o neurotransmisores, vemos que la hipoglicemia lo que hace es estimular la secreción de glucagón, y la hiperglicemia inhibe la secreción de glucagón.
El efecto directo sería más bien de la hipoglucemia y el efecto más importante de la hiperglicemia sería sobre todo, pues, si bien se describe un efecto directo, en forma indirecta aumentando la secreción de la insulina y la insulina es un importante regulador parácrino de la secreción de glucagón. Influyen también en la regulación de la secreción de glucagón las concentraciones, por supuesto, como hemos visto, de aminoácidos, sobre todo aminoácidos esenciales. El aumento de la concentración de ácidos grasos inhibe algunos péptidos y el estímulo beta adrenérgico, que suele ser estimulador de la secreción de glucagón. Productos secretados por las células beta suelen suprimir la secreción de glucagón. Los productos secretados por las células beta son los principales reguladores parácrinos de la secreción de glucagón, y así vemos que la insulina la inhibe. Con la insulina justamente el SIN potencia la acción de la insulina, y el ácido gamma aminobutírico, que también es secretado por las células beta. Y tanto la unión de la insulina al receptor de las células alfa estimula el aumento de receptores para GABA, y eso potencia el efecto inhibidor parácrino de las células beta sobre las células alfa para secretar glucagón. La somatostatina suprime la secreción, dependiente sobre todo del AMP cíclico. También información procedente del sistema nervioso central, por ejemplo el hipotálamo y de los núcleos supraópticos, estimulados por la hipoglicemia a través de efectores parasimpáticos, sobre todo vía liberación de acetilcolina, estimularían la liberación de glucagón. En síntesis, la célula alfa integra señales provenientes tanto de los nutrientes, del sistema nervioso central, del intestino, señales hormonales, factores locales, para regular la secreción de glucagón en situaciones de ayuno, hipoglucemia y también en situaciones postprandiales. Principales acciones fisiológicas del glucagón. A concentraciones fisiológicas, las acciones se dan principalmente a nivel hepático, si bien también podemos ver acciones extrahepáticas, pero debido a la situación anatómica del páncreas endocrino y debido a la alta concentración de glucagón, debido a la circulación portal a nivel hepático, estas acciones son muy prominentes a nivel del, hepático, y generalmente las acciones extrahepáticas son más notorias cuando hay dosis suprafisiológicas de glucagón o dosis farmacológicas de glucagón. ¿Cuál es la acción principal? Estimula la glucogenólisis en agudo. La forma más importante de aumentar la glicemia es aumentando la glucogenólisis. Y posteriormente también aumenta la gluconeogénesis y la cetogénesis en respuesta a la hipoglicemia, ejercicio, traumatismos, infecciones u otros factores estresores. Por ejemplo, es un promotor de la normoglicemia en el ayuno y en etapas de mayor demanda energética. Es el principal antagonista, o sea que es el contrarregulador fundamental o más importante de la insulina. Regula las acciones de la insulina cuando la célula beta funciona bien, pero las acentúa si esta falla. Por ejemplo, genera hiperglicemia e hipercetonemia en la diabetes mellitus. De ahí que hoy día se ve el rol importante del defectos o de mala función de la célula alfa durante la diabetes mellitus. En cuanto a la cetogénesis, podemos decir que el principal factor para remover cuerpos cetónicos es la insulina, o sea que es el principal factor anticetogénico. Y para generar cuerpos cetónicos se necesitan ácidos grasos y que estos se oxiden en los tejidos hepáticos o extrahepáticos. In vitro, el glucagón actúa de modo directo promoviendo la cetogénesis hepática. ¿Cómo? Promoviendo sobre todo el transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial. Disminuye los niveles de malonilcoenzima A, y esta malonilcoenzima A inhibe a la carnitina aciltransferasa, y la carnitina aciltransferasa es la que transporta los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial. Al inhibir el glucagón a la malonilcoenzima A, va a hacer que la carnitina aciltransferasa esté menos inhibida o no esté inhibida, y eso facilita el transporte de ácidos grasos
a través de la membrana mitocondrial, sobre todo para su beta oxidación. Entonces el glucagón es fundamental para poner al hígado a modo cetogénico, pero necesita dos condiciones. En primer lugar, que las concentraciones de insulina no sean elevadas, o sea, que haya una disminución de la concentración de insulina. Y en segundo lugar, que exista suficiente sustrato. ¿Y cuáles son los sustratos? Los ácidos grasos. Otros efectos del glucagón son, a nivel del tejido adiposo, produce un aumento importante de la lipólisis. En el corazón aumenta el ritmo cardíaco. En los riñones se produce un aumento del flujo sanguíneo. Favorece la secreción biliar e inhibe la secreción ácida gástrica, entre otros efectos. En este esquema del libro de Fisiología del Sistema Endocrino Digestivo, Alexanderson, vemos los efectos del glucagón. Siempre es importante recalcar que en situaciones fisiológicas normales y a niveles fisiológicos los principales efectos se ven a nivel hepático y los efectos sistémicos se ven más a condiciones farmacológicas o bien cuando los niveles de glucagón están mucho más elevados. Entonces, ¿qué produce en el hígado? En primer lugar, en resumen, produce un aumento de la producción de glucosa hepática. Produce sobre todo por dos motivos. El primer motivo es porque produce un aumento de la glucógeno-lisis y en segundo lugar es porque produce un aumento de la gluconeogénesis. Eso estimula la gluconeogénesis, aumenta la oxidación de lípidos, eso promueve la cetogénesis, disminuye la síntesis de lípidos y aumenta la sobrevida de los hepatocitos. A nivel del tejido adiposo, en el tejido adiposo pardo sobre todo aumenta la termogénesis, en el tejido adiposo blanco aumenta la lipólisis y la liberación de esos ácidos grasos, y estos ácidos grasos pasan a la sangre y luego el hígado lo utiliza para la beta oxidación. También aumenta la termogénesis en el tejido adiposo. A nivel renal aumenta el flujo sanguíneo renal y el aumento del flujo sanguíneo renal promueve un aumento de la filtración glomerular y concomitantemente la mayor reabsorción de agua. En el tracto gastrointestinal produce dos cosas. Una es que disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal y también disminuye la secreción ácida gástrica. A nivel cardíaco aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la oxidación de lípidos y disminuye la sobrevida de los cardiomiocitos. En el cerebro aumenta la saciedad y disminuye la producción de glucosa hepática. Mecanismo de acción del glucagón en los tejidos diana. En primer lugar, sus receptores se expresan principalmente a nivel hepático, pero además hay receptores en el cerebro, corazón, riñones, tejido adiposo y tubo digestivo. Se une a su receptor acoplado generalmente a una proteína G. Tenemos dos tipos de proteína G, GS-alfa y GQ. Por vía GS-alfa activa a una adenilatociclasa y genera AMP cíclico que a su vez activa a una sinasa intracelular, que es la proteína quinasa A. Y por vía GQ activa la fosfolipasa C y genera inositol trifosfato, y este inositol trifosfato aumenta la concentración intracelular de calcio. En esta imagen del libro de Fisiología de Lange vemos cómo actúa el glucagón a nivel de los tejidos dianas, como por ejemplo el hepatocito. El glucagón se une a su receptor está acoplado a una proteína G. Si la proteína es la proteína G alfa S, esta proteína por vía G alfa S lo que estimula es a una adenilatociclasa, se produce AMP cíclico y se produce la activación de la proteína quinasa A, y a través de esta activación de la proteína quinasa a través de otras fosforilaciones de enzimas intracelulares se va a estimular todas las vías que van a promover, por ejemplo, la glucogenolisis, la gluconeogénesis, van a inhibir la glucogenogénesis y también la glucólisis. Todo para aumentar la liberación de glucosa hacia la sangre. Si esta activación, la unión del receptor activa a la proteína GQ, se produce la activación de la fosfolipasa C. Esto conlleva a la producción sobre todo de inositol trifosfato, y este inositol trifosfato lo que hace es aumentar la concentración
intracelular de calcio, y este aumento de la concentración intracelular de calcio sería como un mediador para también fomentar varias vías que van a promover la liberación de glucosa por el hepatocito. Bueno, en esta imagen observamos sobre todo los principales efectos del glucagón en el metabolismo hidrocarbonado. Vemos aquí que estimula la glucogenólisis, inhibe la glucólisis y fomenta también la gluconeogénesis. ¿Cómo va a estimular la glucogenólisis? Inhibiendo, sobre todo, disminuyendo la actividad de la glucógeno-sintetasa y aumentando la actividad de la glucógeno-fosforilasa. ¿Cómo va a estimular la gluconeogénesis? Promoviendo o aumentando la actividad de las enzimas, por ejemplo, en puntos limitantes. Por ejemplo, la conversión, acelera la conversión de oxalacetato en fosfoenol piruvato. También la conversión de fructosa 1,6 difosfato en fructosa 6 fosfato. Y por supuesto, aumentando también la actividad de la glucosa 6 fosfatasa, que hace que la glucosa se desfosforile, y la glucosa desfosforilada puede salir fácilmente del hepatocito. Entonces tienes para tener su efecto hiperglucemiante, y por supuesto inhibiendo la glucólisis en varios puntos, inhibiendo enzimas claves. Entonces, inhibiendo la actividad de estas enzimas produce un retraso o una disminución de la glucólisis, una disminución del consumo de glucosa por los tejidos. Entonces, todo esto fomenta su efecto hiperglucemiante. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son hormonas secretadas por el tracto gastrointestinal y que estimulan la síntesis de insulina, sobre todo la síntesis de insulina inducida tras la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos ricos en hidratos de carbono. El nombre proviene de un acrónimo acuñado por Sums y Labarre, de las palabras intestino, secreción e insulina. Las principales incretinas son el GLP-1 y el GIP. Las incretinas son responsables del 50 al 70% de la secreción de insulina tras la ingesta de glucosa oral. La primera incretina de la que vamos a hablar es el GIP, inicialmente llamado péptido inhibidor gástrico, de las siglas en inglés, posteriormente rebautizado ya como incretina, como péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Entonces, este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa fue identificado en 1970. Es un péptido de 42 aminoácidos, es secretado por las células K intestinales que se encuentran sobre todo en el duodeno y yeyuno proximal. El GIP tiene 9 aminoácidos en común con la secretina y 16 aminoácidos en común con el glucagón. Es la única hormona gastrointestinal cuya secreción se produce en respuesta a los 3 tipos de nutrientes, tanto glucosa, aminoácido como ácidos grasos. Su principal efecto fisiológico es el aumento de la secreción de insulina. Este efecto es similar al efecto del GLP-1, como veremos más adelante. O sea que produce un estímulo de la secreción de insulina tras la ingesta de alimentos. Esto hace que la sobrecarga oral de glucosa sea utilizada más rápidamente que la sobrecarga intravenosa. O sea que si yo como un alimento rico en hidratos de carbono, eso produce mayor secreción de insulina y mejor manejo de la glucemia postprandial por este efecto incretina, que si le inyecto glucosa directamente por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque por vía intravenosa no va a estimular la producción de incretinas y estas incretinas no van a estimular la secreción de insulina. Ahora hablaremos del GLP-1, también conocido como péptido parecido al glucagón, péptido similar al glucagón, péptido glucagón-like. Este péptido similar al glucagón fue identificado en la década de 1980. Es producido por las células L del tracto digestivo. Estas células abundan en el ileón terminal y en el colon.
Una vez producido este péptido, se almacena en gránulos. Estas células se renuevan cada 4 a 5 días. Su secreción está regulada ya sea por estímulos nutricionales, neuronales y también dependientes de la microbiota. El GLP-1 consta de 42 aminoácidos, se difunde a través de la lámina basal hacia la lámina propia y es captado por los capilares, donde hay una enzima que se llama la DPP4 o dipeptilpeptidasa 4, que es la que la degrada rápidamente, por lo que su vida media es muy corta, dura entre 2 a 3 minutos. La DPP4 se ubica en la membrana celular del endotelio del lecho capilar intestinal, también en la vena porta y en el hígado. Solo un 25% del total de GLP-1 producido llega a la circulación portal. Y el hepatocito metaboliza entre el 40 y el 50% de este 25% que le llega, quedando solo un 10 al 15% del total en la circulación sistémica. Por eso es que gran parte de los efectos sistémicos son poco importantes o son poco notorios normalmente debido a la gran degradación. Su concentración plasmática alcanza el máximo, su pico máximo, a los 30 minutos postprandiales. El sistema nervioso autónomo, los neurotransmisores como por ejemplo el péptido liberador de gastrina y la acetilcolina y el GIP, contribuyen a la rápida secreción del GLP-1. El GLP-1 es la incretina estrella, es una de las incretinas más estudiadas y la más imitada farmacológicamente, sobre todo en el tratamiento de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los efectos pancreáticos? Este efecto de incretina del GLP-1 tiene una acción parácrina sobre las células beta. Pueden activar dos tipos de proteínas G. Si activan las proteínas GS por vía del AMP cíclico y activación de la proteína quinasa A, lo que hacen es inhibir los canales de potasio dependientes de ATP. Al hacer eso van a despolarizar a la célula, van a inducir la apertura de canales de calcio de tipo L. Esto aumenta la concentración de calcio intracelular y va a promover la exocitosis de la insulina. Por vía de las proteínas GQ, a través de la fosfolipasa C y el aumento del inosito del trifosfato, van a aumentar la liberación de calcio intracelular, produciendo efectos parecidos a lo anterior. Y también, por vía de la proteína GQ, activando la proteína quinasa C, van a facilitar la apertura de los canales de calcio activados por voltaje de tipo L y por ende aumentar la concentración de calcio intracelular. Además de los eventos que favorecen la liberación de insulina, producen un aumento de la transcripción y de la biosíntesis de la insulina y tienen un efecto trófico sobre la célula beta. Incrementa la masa de células beta por aumento de la proliferación e inhibición de la apoptosis. El GLP-1 y su relación con la glucemia y también cómo afecta la secreción de glucagón. Si bien sabemos que el GLP-1 se secreta en relación con la ingesta de alimentos ricos en hidrato de carbono y así estimula la secreción de insulina para el mejor manejo de la glicemia, postprandial sobre todo, es particularmente importante aclarar que el efecto insulinotrófico tanto del GIP como del GLP-1 es dependiente de las concentraciones de glucosa en plasma de una forma directamente proporcional. O sea que a mayor glucemia, mayor efecto insulinotrófico y a menor glicemia, por supuesto, menor efecto. Es decir, entonces, a mayor glicemia hay un mayor efecto insulinotrófico de las incretinas, lo cual implica la existencia de un mecanismo protector contra la hipoglucemia, ya que resultaría muy improbable que en presencia de concentraciones bajas o normales de glucosa en el plasma se secretasen grandes cantidades de incretina, lo cual resultaría en una secreción excesiva de insulina, que resultaría contraproducente. En las células alfa de los islotes, el GLP-1 inhibe la síntesis y liberación de glucagón. También, al igual que el efecto insulinotrófico antes descrito, este también es dependiente de las concentraciones
plasmáticas de glucosa, o sea que no afecta la secreción del glucagón en una situación de hipoglucemia, por ejemplo. Otros efectos del GLP, sobre todo efectos más allá de los efectos gastrointestinales, efectos neurológicos, por ejemplo, estudios hechos con agonistas de los receptores para GLP han demostrado la capacidad de mejorar la neuronogénesis y proteger contra el daño neurológico comúnmente asociados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Favorece rápidamente la transmisión sináptica y la liberación de neurotransmisores. Estimula vías que favorecen el crecimiento, diferenciación y reparación neuronal e inhiben las cascadas inflamatorias y la activación microglial. Tiene efectos anorexígenos. Aferencias intestinales vagales estimulan en el núcleo del tracto solitario la liberación de GLP-1. Así, estas neuronas se proyectan sobre las áreas reguladoras de la ingesta que contienen receptores para GLP y generan el efecto de saciedad o inhiben el apetito. Efectos cardiovasculares. Los receptores para GLP-1 se expresan en los ventrículos, las aurículas, las células endoteliales y el músculo liso vascular. Aumentan el gasto cardíaco, sobre todo aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Producen una disminución de la presión arterial sistólica. No hay evidencia de que afecten la presión arterial diastólica. Ejercen un efecto citoprotector en el miocardio y el músculo liso. Producen una potente vasodilatación en las arterias de conducción, las arteriolas y las arterias terminales, y un aumento del flujo sanguíneo en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Si se inhibe el GLP-1, se genera senescencia vascular y enfermedad cardiovascular asociada a disminución de la expresión de la adiponectina y a la generación de inflamación, estrés oxidativo, proteólisis y placas ateroscleróticas. O sea que la inhibición de GLP-1 a nivel vascular genera un mayor envejecimiento de las arterias, una mayor formación de ateromas y una mayor enfermedad o propensión a enfermedad vascular. Efectos metabólicos del GLP-1. En el hígado aumenta la síntesis de glucógeno y GLUT2, la oxidación de lípidos y la sensibilidad a la insulina, mientras disminuye la síntesis de lípidos, el estrés oxidativo y la apoptosis. En el músculo aumentarían la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno, generarían un aumento del reclutamiento microvascular y el aumento también del oxígeno o la oxigenación y el consumo de oxígeno. Aumentan el gasto energético, en especial el consumo de oxígeno muscular y la oxidación de grasas. Aumenta la termogénesis en el tejido adiposo pardo y reduce el depósito de triglicéridos en el tejido adiposo blanco. Los efectos gastrointestinales. Tenemos que produce una disminución del vaciado gástrico, una inhibición de la secreción ácida, participa en el freno ileal, el cual implica la disminución del tránsito cuando aumenta la carga de nutrientes al intestino distal, regulando la carga de nutrientes al mismo y de esta forma modificando su absorción. Efectos óseos. En humanos se ha documentado la expresión de receptores para GLP-1 en la línea celular osteoblástica. Se describe una relación inversa entre el grado de desarrollo del osteoblasto y la expresión de estos receptores para GLP-1. Aumentan entonces la actividad osteoblástica y la formación ósea. Efectos renales. En humanos se ha documentado la presencia de receptores para GLP-1 en las células del músculo liso vascular preglomerular, arteriolas renales aferentes, arterias interlobulares y las arterias arcuatas. También en las células yuxtaglomerulares y en el túbulo proximal. Producen un aumento de la diuresis y la natriuresis y disminuye la renina plasmática. Este esquema que estaba publicado en una revista del año 2019 que hizo una revisión sobre las funciones fisiológicas del GLP-1, vemos representadas las principales acciones a diversos niveles
del péptido glucagón-LAI o el péptido similar al glucagón. Y vemos así que sus efectos principales, por ejemplo, las que se dan, el efecto de incretina que se da a nivel pancreático, se produce un aumento de la secreción de insulina, eso produce, estimulada por la glucosa, esto genera una disminución, por supuesto, de la glicemia postprandial y también estimula un aumento de la masa de células beta pancreáticas. A nivel del sistema nervioso central, vemos sus efectos que promueve el aumento de la transmisión sináptica, aumento de la neurogénesis y a largo plazo tiene un efecto neuroprotector. Sobre todo, este efecto es importante a nivel de la retina y también tenemos el efecto anorexígeno, sacietógeno o disminución de la disminución del apetito. A nivel cardiovascular, disminuye las lesiones del miocardio y disminuye el remodelamiento cardíaco. Eso facilita o evita el daño que se produce en el miocardio o evita el daño a largo plazo a nivel del miocardio. Efectos a nivel vascular periférico generan sobre todo vasodilatación, proliferación de células endoteliales y la disminución del estrés oxidativo. A nivel muscular, aumenta la captación de glucosa por aumento del GLUT4, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta el reclutamiento microvascular, o sea que aumenta la microvasculatura a nivel muscular, eso aumenta la oxigenación del músculo y por supuesto también el aumento del consumo de oxígeno muscular. A nivel del tejido adiposo pardo, aumenta la termogénesis y aumenta también la oxidación de las grasas, sobre todo en el tejido adiposo blanco. A nivel del hepático, sus efectos son bastante importantes, incluso en condiciones fisiológicas. Aumenta la glucogénesis, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la síntesis de lípidos, aumenta la oxidación de lípidos, disminuye el estrés oxidativo, la fibrosis, disminuye la inflamación y la apoptosis y aumenta la sobrevida de los hepatocitos. A nivel gastrointestinal, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la secreción de ácido clorhídrico, disminuye la motilidad intestinal postprandial, o sea que después de comer eso, sobre todo cuando la carga alimentaria es alta, eso facilita la absorción. A nivel óseo, aumenta la actividad osteoblástica y disminuye la formación ósea. A nivel renal, aumenta la natriuresis, la diuresis, disminuye la actividad de renina plasmática. Al disminuir la actividad de renina plasmática ya se asume que disminuye también la actividad de la angiotensina 2 y disminuiría la tasa de filtración glomerular. Todos estos efectos son los efectos que produce GLP-1. Generalmente los efectos sistémicos muchas veces no son tantos o tan marcados como los que se dan sobre todo a nivel pancreático y hepático, porque es una sustancia que se degrada rápidamente, tiene una vida media muy corta, pero en concentraciones suprafisiológicas o cuando los inhibidores que normalmente las sustancias que la degradan son suprimidas, sus acciones sistémicas son mucho más marcadas. Efecto de incretina y diabetes mellitus tipo 2. Si bien sabemos que en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 se encuentran la resistencia a la insulina y la falla de la función beta celular, se descubrió en los últimos años que el efecto incretina se encuentra alterado en la diabetes mellitus tipo 2, entonces forma parte del contexto fisiopatológico también de la enfermedad. ¿A qué llamamos efecto incretina? El efecto incretina consiste en la mayor liberación de insulina por el páncreas cuando el estímulo de glucosa es gastrointestinal comparado a cuando el estímulo es endovenoso. ¿Cuáles son los responsables fisiológicos del efecto incretina? El GLP-1 y el GIP. ¿Qué pasa con el efecto incretina en la diabetes mellitus de tipo 2? En pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 2, la producción y secreción de GLP-1 se encuentran disminuidas, en tanto que las concentraciones del péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa son normales, exhibiendo sin embargo un efecto insulinotrófico atenuado, o sea que se encuentra una alteración del efecto incretina. Por último, como ejemplo práctico
veremos el uso de las incretinas o la actividad incretina en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Este uso de las incretinas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es muy importante y sobre todo desde estos últimos años, gracias al conocimiento de la fisiología de las incretinas. El conocimiento de la fisiología de las incretinas condujo al mejor conocimiento de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, y el conocimiento de esta fisiopatología, por supuesto, aumentó el arsenal terapéutico de esta diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la infusión endovenosa de GLP-1 produce una disminución de la glucemia, una disminución del glucagón y un aumento de la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es el problema con el GLP-1? Que tiene una vida media muy corta, se degrada rápidamente por la dipeptilpeptidasa 4. Entonces no es muy útil. Entonces existen fármacos que tienen diversas modificaciones que hacen que su vida media sea mucho más larga. Entonces así los fármacos que tienen actividad incretina, tenemos los análogos del GLP-1 que se obtiene por ADN recombinante humano, son prácticamente casi igual a la molécula de GLP-1 con sutiles modificaciones, y esas sutiles modificaciones son importantes para aumentar su vida media. Por ejemplo, una de ellas y la más conocida es el liraglutide. Este liraglutide tiene un cambio de la arginina a la posición 34 por lisina y se le agrega una cadena de ácidos grasos de 16 carbono en la posición de lisina 16. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace que se una a la albúmina en gran porcentaje y solamente 1 a 2% quede libre, y tiene una vida media mucho más larga que puede llegar de 10 a 14 horas. Esos son los análogos de la GLP-1, son moléculas muy parecidas, prácticamente similares a la GLP-1. Luego se encuentran los miméticos de GLP-1, que ya son moléculas menos parecidas a la GLP-1, pero que se unen al receptor de GLP-1 y tienen acciones similares al GLP-1. Entre estos mimépticos de GLP-1 se unen a sus receptores. Uno de ellos, por ejemplo, es el exenetide, que se obtiene de la saliva del reptil Eloderma suspectum o monstruo de Gila. Tiene un 53% nomás de analogía con GLP-1 y es resistente a la degradación por la dipeptilpeptidasa 4. Y por último, otra diana terapéutica que aumenta la actividad incretina es inhibir a la dipeptilpeptidasa 4. Entonces se encuentran ahí los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Entre ellas está la sitagliptina y la vidagliptina. Esta es la bibliografía básica consultada. Muchas gracias.